Hola, ciudadanos, estimados amigos. De nuevo vamos a retomar los temas que hemos venido desarrollando en este canal. Y en esta oportunidad quisiera hablarle un poco de lo que es el aporte fiscal de la migración venezolana en Chile. Responder a la pregunta, ¿son los migrantes una carga para el Estado chileno? ¿Aportan a la economía chilena los migrantes venezolanos, que han sido últimamente, en los últimos 4 años, muy demonizados por hechos delictivos que han cometido grupos irregulares, delictivos integrados por venezolanos, el famoso Tren de Aragua? Y con ese relato del Tren de Aragua y el aumento de la delincuencia y algunos casos puntuales cometidos por migrantes venezolanos, se ha generalizado injustamente, despiadadamente, para criminalizar una nacionalidad. En esa aparente xenofobia que corre por estas calles, en ese odio hacia el extranjero y especialmente hacia los venezolanos, en ese proceso de demonización de la migración en Chile, hay mucho de ignorancia. Porque el xenófobo no solamente es una persona irracional que no razona y aborda los problemas en su complejidad, sino que el xenófobo es un ignorante. Detrás de un xenófobo se esconde un ignorante, carente de información, que se limita a repetir relatos que escucha por las redes, por los medios, y no se da el trabajo de investigar un poco para construir una información racional. Detrás del xenófobo puede estar también un ignorante o un ingenuo, una persona con una escasez de razonamiento, con déficit de comprensión, y una persona embriagado de emociones, de ira y predisposición hacia el otro. Ahora, no todo xenófobo es una persona malvada, mala. La xenofobia es ese odio al extranjero. Gente que, y no solamente en Chile, en muchas partes del mundo hay xenófobos. Gente ignorante que no valora el aporte cultural, educativo, fiscal, económico de los migrantes en su país, porque no tiene información o está dispuesto a creer siempre lo que dice y no estar abierto a razonar y a buscar información rigurosa, evidencias, para que pueda cambiar sus opiniones. Ahora, no todo xenófobo es un idiota, porque los idiotas no cambian de opinión. Decía John Locke, solo los idiotas no cambian de opinión. Otros, trabajando el mismo mensaje de Locke, dicen, solo los estúpidos no cambian de opinión. Y no todo xenófobo es estúpido. Yo quiero decir que detrás de la xenofobia un ignorante. Y en esa medida en que uno vaya compartiendo información, que la gente que tiene predisposición hacia todos los extranjeros pueda tener información a mano, pueda valorar, someter a revisión sus percepciones y su opinión sobre el tema migratorio, puede ir cambiando y puede ser más comprensivo con el otro. No todo extranjero es un delincuente, no todo venezolano es un delincuente, no todo venezolano es arrogante. La mayoría de los venezolanos, la mayoría son personas que en su desespero salimos del país para sobrevivir en otras partes del mundo. Somos casi 7,7 millones de venezolanos esparcidos, distribuidos en el globo terráqueo, y formamos parte de esta economía global, de esta sociedad global. Y la mayoría de los venezolanos en este país, Chile, ha jugado un papel importante en la construcción, en la economía, modestamente, al igual que lo han jugado en su momento los migrantes europeos, alemanes, italianos, portugueses, sirios, palestinos, y hay mucha gente, muchos chilenos de origen sirio, palestino, alemán, que están contribuyendo a su país. Son generaciones y generaciones de migrantes que han venido contribuyendo al país.
Desafortunadamente, la percepción sobre la migración venezolana comenzó a cambiar a partir del 2018, cuando comenzó la migración masiva irregular a Chile y hubo un crecimiento exponencial de los extranjeros en Chile, de la migración. Y luego la cantidad de hechos de violencias fuertes que se han dado, viralizados por las redes, donde han estado involucrados extranjeros. Basta un delito cometido por un extranjero para que se sensibilice la sociedad. Todos los días los extranjeros y chilenos cometen delitos, horrorosos algunos, leves otros. Pero si el delito o el crimen, repudiable desde luego, que comete un extranjero, es viralizado y asumido como fiesta por los medios y por las redes sociales y se repite reiterativamente, se va construyendo una percepción negativa del extranjero. No solo por la influencia de los medios, también por el comportamiento de esa minoría de extranjeros y de esa minoría de compatriotas venezolanos que generan problemas sociales en el país. Pero la pregunta es, ¿aportan los extranjeros, los migrantes a Chile? Bueno, hoy vamos a hablar del aporte fiscal y económico. Muy brevemente, después de esta introducción larga, sobre el aporte fiscal y monetario y económico de los extranjeros en Chile, especialmente de la comunidad venezolana, que es la que ha sido injustamente demonizada, y hay un antivenezolanismo preocupante en un minoritario sector de la sociedad chilena, pero ruidoso, porque apenas el 7% de la población chilena dice que ha tenido una mala experiencia con migrantes. El 66% de los chilenos señala que los migrantes que están de forma regular en el país deben tener sin discriminación alguna los mismos derechos a nivel de acceso a la educación, a la salud, que los chilenos. Y eso lo plantea la misma ley de migración y lo plantea la misma Constitución chilena, que no avala la discriminación de ningún tipo. Por supuesto, hay requisitos específicos que se deben cumplir para acceder a ciertos beneficios sociales y políticos que la condición de chileno le permite acceder a eso. No todos los extranjeros tienen derecho a todos los beneficios que se dan acá en Chile. Pero la buena noticia que les tengo es que el aporte económico y fiscal de los extranjeros en Chile es un aporte positivo. No son los extranjeros mantenidos del Estado chileno. No son unos convidados de piedra. El 79% de los extranjeros están activos en el aparato productivo. 78% de los venezolanos trabaja, cotiza. Hay una cantidad de venezolanos que están en forma irregular que también, algunos no cotizan, están en economía informal, pero la gran mayoría, el 78% de los venezolanos están incorporados a la economía formal. Están pagando sus impuestos. El IVA, nadie se salva del IVA. El IVA nos iguala a todos. Está democratizado. No tienes que tener RUC, ni ningún privilegio, ni nada por el estilo para pagar el IVA. Ahí nos igualamos todos en el pago del IVA y los demás impuestos. Todos pagamos impuestos. Todos los que trabajamos cotizamos, pagamos FONASA, seguro de cesantía, todo eso es cantidad de descuentos que se le hace al trabajador formal en su distín de pago mensualmente. Eso es una obligación de los patronos de descontarlo, de imponerlo, y es una obligación de los trabajadores formales de cancelarlo. Ahora, la pregunta le hacía es, ¿qué impacto tiene la migración venezolana en la economía chilena? Vamos a compartir algunos datos y debo advertirle que estos datos no son datos que a mí se me ocurren y que yo quiero confundir mis opiniones con los hechos. Son datos tomados de una investigación que hizo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con otras instituciones importantes internacionales y organismos nacionales acá en Chile. Y lo puntual de hoy es, ¿aporta de manera fiscal y económica el extranjero? Vamos a compartir unos datos. ¿Cuál es la contribución al PIB, al Producto Interno Bruto, de los extranjeros? Entre el 2017 y 2023 hubo un aumento
de 0,2 puntos porcentuales en el PIB real. En ese periodo, 2017-2023, un aumento de 0,2 puntos porcentuales. No es un dato, diríamos, que se pueda descalificar, porque de esa población extranjera que hay en Chile, 2 millones de extranjeros, hay aproximadamente 600.000 venezolanos. Los datos oficiales hablan de 532.000 venezolanos en Chile, pero obviamente son más de los venezolanos que están. Quizás no llegan a los 800.000, algunos dicen que puede llegar al millón, pero todos coinciden en que podría estar alrededor de 600.000, 600 y tantos mil, incorporando también allí a la población en situación irregular, a los migrantes venezolanos en situación irregular. Ese aporte representó un incremento de $117 en el Producto Interno Bruto per cápita. Bueno, son términos económicos, los economistas los manejan mejor que nosotros los sociólogos. Sin embargo, son datos muy fáciles de comprender. Ahora, hay un concepto que se llama sostenibilidad fiscal, que es la relación entre impuestos pagados y beneficios recibidos. Quienes reciben más beneficios y contribuyen menos, quizás algunos pueden decir, bueno, a este le dan más de lo que aporta. Algunos llaman mantenido, no retribuye lo que el Estado le da. En este caso en Chile, el Estado chileno no tiene mayor preocupación con la sostenibilidad fiscal de los extranjeros, porque hay una sostenibilidad fiscal que algunos economistas llaman positiva, pero digámoslo en breve, hay sostenibilidad fiscal en el aporte económico de los extranjeros. Por ejemplo, los migrantes venezolanos, por cada peso que invierte en beneficiar a los venezolanos en Chile, el Estado, los venezolanos aportan en impuestos 1,63 pesos. Es decir, aportan más de lo que reciben. Los chilenos tienen un aporte de 1,01 peso. Por cada peso que el Estado chileno invierte en los chilenos, en los nacionales, los chilenos aportan 1,01. Es decir, aporta un poco más de lo que el Estado chileno invierte para beneficiarlo. Ahora, el resto de los migrantes aporta 1,61. Entonces vamos a destacar el dato del aporte de los venezolanos, 1,63. O sea, por cada peso que el Estado chileno aporta en mi beneficio como venezolano, nosotros aportamos 1,63. Es decir, no somos mantenidos, no somos una carga estatal, no somos una carga para el Estado. Ahora, ¿cuál es la recaudación fiscal a partir del aporte de los migrantes venezolanos? En el año 2022, es el dato que maneja la investigación que hizo el Fondo Monetario Internacional, la comunidad, el aporte nacional a nivel de los migrantes venezolanos fue 409,7 millones de dólares. 409,7 millones de dólares en el 2022. Fue la recaudación fiscal que obtuvo el Estado chileno a partir del aporte que hicimos los venezolanos. Eso es 1,003 del total nacional. 1,03% del total nacional. No es malo. Ahora, algunos estiman que si se regulariza la cantidad de migrantes irregulares que fueron empadronados, y de ese tema no voy a hablar hoy, pero vamos a señalar el dato, si se regularizan esos 200.000 a 200 y tantos mil personas que se empadronaron y se filtran muy bien y se regularizan a los que no tienen antecedentes penales, a los que no son deportables, entonces la recaudación fiscal aumentaría a 510,1 millones de dólares. No es mala noticia. Vamos a continuar. Hablemos de la empleabilidad y nivel educativo de los migrantes. ¿Cuál es la tasa de empleo, la participación activa en el mercado laboral que tienen los migrantes venezolanos en Chile? Bueno,
79,6% de los migrantes venezolanos en este país están empleados. Esos están contribuyendo, están aportando. Que algunos de ellos, a pesar de que trabajan, pueden ser malas conductas en el sentido de que violan las leyes, las normas. Bueno, sí, ese es otro tema. No todo el que trabaja regularmente es un buen ciudadano migrante. Lo ideal es que quien trabaje, quien tenga educación, sea un buen vecino, una persona responsable, convivencial, que establezca con el chileno una relación de respeto mutuo, porque el respeto no tiene que ir nada más del migrante hacia el chileno, tiene que venir del chileno hacia el migrante. Y si uno quiere que lo respeten, tiene que respetar. Porque también entra en juego en esas polémicas, en esos irrespetos y en esas controversias con rasgos xenofóbicos que se dan, esos insultos gratuitos que recibe la parte de la comunidad migrante. Tampoco es bueno que un chileno iracundo, agresivo, la emprenda contra cualquier migrante sin necesidad alguna. El migrante delincuente que cometa hechos delictivos tiene que ser enjuiciado. Y para eso no estamos los ciudadanos, que tenemos que estar como tomando la justicia por nuestras propias manos, pues. Sencillamente, si hay una irregularidad cometida por un chileno o por un migrante, hay que denunciarlo formalmente, querellarse contra esa persona. Y esa persona, una vez condenada, ya tiene incorporado antecedentes penales que lo descalifican para muchas gestiones y para su reputación en la sociedad. Entonces mucha gente no cuida su reputación, ni cuida la reputación digital, ni tampoco cuida su reputación como ciudadano. Entonces esos bandoleros y agresivos que andan ofendiendo a cualquier persona porque lo consideran ciudadano de segunda, tarde o temprano la ley también le tocará a ellos. Si hay que condenar a un migrante, acusarlo de irregularidad, se acusa, igualmente para el chileno. Para cualquier ciudadano que cometa delito, no importa su nacionalidad. Aquí se ha hecho un tema de la nacionalidad, la han usado como una etiqueta de discriminación y de ataque y de desmeritar al ser humano. Yo soy venezolano y donde me pare, yo tengo que respetar en el país que esté. Y respeto y me hago respetar, sin recurrir a la violencia, desde luego, a la racionalidad, a la argumentación. Mi comportamiento va adelante, como vecino, como trabajador. Y no es que yo sea un hombre dechado de virtudes, un ejemplo a seguir, no, yo soy sencillamente un ciudadano que asume su responsabilidad, pero que también tengo la disposición a informar y a compartir datos con el resto de mis compañeros, bien sea chilenos o extranjeros. Ahora, el nivel educativo de los venezolanos, de la comunidad migrante venezolana, el 50,3% tienen educación superior. Casi 400.000 venezolanos tienen título de educación superior. Ahora, discutir la calidad de sus estudios, la calidad del profesional, ese es otro tema. Ahora, solo 36,9% ejerce su profesión. Sencillamente hay dificultades en los trámites, no cumplen los requisitos, no han hecho las gestiones, se han sentido, diríamos, conforme con la actividad remunerada que están desarrollando. Sin embargo, hay una gran cantidad de venezolanos y de otros migrantes extranjeros que ejercen su profesión en Chile. Pero solo el 36,9% ejerce su profesión acá en Chile. Eso es un dato también importante. No son vagos, no son delincuentes todos, son gente que trabaja. Algunos ruidosos, sí, pero arrogantes otros. Pero esos tienen que moderar, morigerar su conducta, autorregularse. Pero tampoco podemos aceptar, porque hay una minoría de extranjeros indeseables que vayan a criminalizar a toda una comunidad extranjera y aceptar alegremente que una minoría de xenófobos llenos de odio usen las redes como circo romano y como paredón de fusilamiento moral, pues. Entonces allí los actores sociales y políticos, los actores institucionales tienen que jugar un papel importante en la concientización, en la educación ciudadana y en desarrollar programas de integración sociocultural y cohesión social de los migrantes acá en Chile y programas que permiten la sana convivencia. Eso es un papel importantísimo que hay que jugar en esta sociedad. Y no solamente es una responsabilidad de esos actores que mencioné, una responsabilidad también de la comunidad migrante, incluida la comunidad venezolana.
Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para fortalecer la cohesión social. Tampoco debemos colaborar con esa campaña de mediocre por las redes, de ataques mutuos, de xenofobia de extranjero hacia chileno y de chileno hacia... Porque en esa área, diríamos, violenta, delincuencial, agresiva, no hay salida para nada. Entonces, para algún cretino es más fácil insultar, hacer el papel de agresivo, pero reflexionar, razonar, sí implica un reto cognitivo e intelectual inmenso, y ahí hay que dar la pelea. Y entonces los gobiernos municipales, y aquí voy a hacer este paréntesis, tienen la oportunidad, a través de sus direcciones o coordinaciones de migración, de desarrollar programas que vayan más allá de las fiestas periódicas, ocasionales, de celebrar el Día de la Patria, que es importante, el Día de la Venezolanidad, esos actos culturales que son así epilépticos, puntuales, y que se hicieron un sábado, un domingo, todos aplaudieron y bailaron, entonces todo está bien. No, hay que tener un programa sistemático, sostenido, bien planificado, permanente, de integración entre los migrantes y los chilenos, informando a los migrantes y a los chilenos de las buenas noticias que hay de ambos actores. Pues. Hay buenas noticias de chilenos, buenas noticias de venezolanos, y hacia esas buenas noticias tenemos que dirigir nuestra atención, nuestra responsabilidad como ciudadanos. Ya basta de ser el papel de choro y de malandros y de guapetones para abordar un tema tan sensible e importante como es la migración. ¿No les parece preocupante que casi el 88% de la población en Chile diga que la migración es excesiva? Que más del 70% diga que perciben un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes, y que esa percepción de conflicto haya venido aumentando desde el año 2017 hasta el 2024. Es una percepción de conflicto, sin embargo no deja de ser una preocupación. Y estos datos que he señalado son parte de la encuesta bicentenaria nacional, la encuesta bicentenario que publica la Universidad Pontificia de Chile, la Universidad Católica de Chile. Son datos que están allí, pues su última encuesta bicentenario. Pueden buscar CADEN también, los datos de CADEN, los datos del Centro de Estudios Públicos acá en Chile, que también da cuenta de las percepciones que tienen los chilenos sobre los extranjeros en general y sobre los venezolanos en particular. La buena noticia también es que un 67% de chilenos tiene interacciones habituales, diarias, con migrantes, bien sea como vecinos, compañeros de trabajo, en la calle, pero un 67% admite tener relaciones habituales, contacto, positivo, negativo, pero tiene contacto. Y la mayoría tiene contactos positivos, tiene buena experiencia con los extranjeros. Casi el 60% de los chilenos dice que califica su experiencia de buena a excelente con los extranjeros, casi el 60%, un 30 y tanto por ciento, 36% dice que su relación es regular, y solo un 7% de los chilenos, según la encuesta de la Universidad Católica de Chile, dice que ha tenido mala experiencia. Entonces es una buena noticia, es una minoría que ha tenido una mala experiencia. O sea, los detalles de en qué consiste la mala experiencia no lo tenemos a mano, pero basta que nos digan a nosotros que un 67% de los chilenos tienen relaciones habituales con los migrantes, y eso ayuda pues a la integración, a la socialización, a mejores convivencias entre esa persona que viene de otros lugares del mundo a residenciarse acá en Chile. Esas son buenas noticias. Y que casi el 60% diga que ha tenido relaciones buenas y excelentes con extranjeros, también nos dice que la xenofobia, los xenófobos radicales, ignorantes, diríamos, predispuestos al enfrentamiento y al odio gratuito, son una minoría. Así como es una minoría la cantidad, los delincuentes extranjeros. Es una minoría. No todos los extranjeros son el Tren de Aragua, ni todos los venezolanos, por Dios. Es una irresponsabilidad de quien asuma esa relación
Tren de Aragua con extranjeros, con venezolanos. Eso no puede ser. Ahora, ¿qué otro dato hay por allí que tendríamos que destacar? Hay un dato interesante que se tiene que culminar esta conversación, esta charla, y es retomar ese dato de la sostenibilidad fiscal. Ahí se desmonta ese mito de que los extranjeros son unos mantenidos y que son una carga para el Estado chileno. Obviamente hay más posibilidades, hay un potencial grande de mayor aporte al crecimiento económico que deben hacer los extranjeros, y eso pasa por generar políticas públicas de inserción laboral, de fortalecer la cohesión social, de mejorar la convivencia y de formar ciudadanos responsables, chilenos y extranjeros, informados, que no se limiten a ser simples marionetas de repetir como loros lo que aparece en las redes sociales y lo que algunos medios, con una manera bien calculada para aumentar su audiencia y para hacer de la información y de un espectáculo, empiezan a difundir. La noticia que se vende, que genera emoción y que genera like, son esas noticias estremecedoras, impactantes, brutales, amarillistas. Y lamentablemente muchos medios sobreviven con ese estilo de informar, un estilo que no es periodístico, pues. Yo respeto mucho a los periodistas, hay muchos periodistas valiosos acá, pero hay algunos que tienen que bailar con el espectáculo, con el circo romano y hacer de la migración una suerte de aliado o de presa para aumentar la audiencia, el rating. Entonces no pueden usar a seres humanos con virtudes y defectos para campañas desinformativas. Pareciera que Goebbels, aquel famoso ministro de propaganda de Hitler, ha asesorado a alguna gente que difunde noticias tanto por las redes como por los medios de comunicación. Entonces han podido ver que hay sostenibilidad fiscal. Los migrantes en general aportan a la recaudación fiscal, al crecimiento económico, y los venezolanos en particular, muy modestamente, esos 600.000 venezolanos también hacen su aporte. Que la comunidad venezolana tiene que asumir un papel autocrítico, sí es necesario, pero eso depende también de la buena disposición de los chilenos, de asumir de manera responsable el tema migratorio y dejar de hacer del tema de la migración una suerte de catarsis agresiva, catarsis xenofóbica a través de las redes y prestándose para generar matrices de opinión que en nada contribuyen, además que son falsas muchas, que en nada contribuyen a la buena convivencia nacional. Porque a medida que asumamos responsablemente el tema migratorio y lo despojemos de la agresividad y de la furia que pulula en las redes sociales, en esa medida vamos a ganar todo. Vamos a construir una sociedad mucho más cohesionada, donde la anomia, ese relajo total de las normas, los valores y las regulaciones, no se degradan, no se destruyen, sino que la gente va a entender que cumpliendo sus deberes, ejerciendo sus derechos, manteniendo una buena convivencia con el otro, vamos a lograr la paz. Decía alguien por allí muy conocido de ustedes, el respeto ajeno es la paz para todos. Tus derechos, que te los respeto, terminan cuando comienzan los míos. ¿Qué podemos hacer para convivir juntos? Muchas gracias.